Sean bienvenidos y bienvenidas al canal. En el presente video se van a resolver ejercicios de estática, de cuerpos sin movimiento. Iniciamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio nos dice calcular la masa del bloque si la tensión es igual a 80 newtons. Y esta es la gráfica que nos están mostrando. El bloque está colgado de una cuerda, que viene a ser la tensión, o fijado, si vale el término, a un tumbado o algo en la parte superior que lo sostiene. Si nos piden calcular la masa del bloque y nos dan un dato de la tensión, lo primero que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre. Es decir, tenemos que ver qué fuerzas están actuando sobre este bloque. Este es un ejercicio de estática, por ende no hay movimiento, no hay el movimiento. Entonces, todo cuerpo va a tener siempre la fuerza peso. Esto por la atracción de la gravedad, es decir, el punto central del bloque hago una flecha y esto simbolizó la fuerza peso con la letra D. Ahora, en la parte de la cuerda también hay otra fuerza que actúa sobre la cuerda, que en este caso se conoce con el nombre de tensión. Es decir, del bloque se anota una flecha, pero se parte del bloque y su sentido va hacia el otro lado, a este lado. Esto sería la tensión con la que estaríamos trabajando. Y me fijo si puede haber algún otro tipo de fuerza que actúe sobre este bloque. Pero solamente hay las dos fuerzas, Si este bloque estuviera sobre una superficie, habría normalidad, pero en este caso está colgado, por ende solamente tenemos la fuerza peso y la fuerza tensión. Ese es el primer paso. En el segundo paso, yo me ubico en un plano cartesiano, No es necesariamente que lo anote, pero por motivos explicativos sí lo estoy anotando. Tengo el eje de las X y también tengo el eje de las Y. Entonces yo me fijo en dónde tengo fuerzas. Fuerzas. Solamente en el eje Y tengo la fuerza peso y la tensión. En el eje X no tengo ninguna fuerza que esté actuando sobre este cuerpo. El siguiente paso es hacer la sumatoria de fuerzas. Y se hace la sumatoria de fuerzas en cada eje. En el eje X y en el eje Y. Pero en este caso, como no hay fuerzas en el eje X, solamente vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Es decir, yo voy a agarrar y voy a meter acá el signo de sumatoria de fuerzas en el eje Y. Solamente en este eje, porque aquí hay dos fuerzas. Y esto va a ser igual a 0. Es igual a 0 porque no hay movimiento. Si hubiese movimiento sería igual a masa por aceleración. Pero como estamos en un ejercicio donde no hay movimiento, es igual a 0. Anoto en vez de la sumatoria todas las fuerzas que están en el eje Y. Y como sabemos nosotros en el plano cartesiano, del punto hacia arriba es positivo, el punto hacia abajo es negativo. Tomamos en cuenta eso para sus signos. Es decir, todo lo que está apuntando hacia arriba viene a ser positivo y todo lo que está apuntando hacia abajo viene a ser negativo. Siguiendo esta lógica, la tensión está apuntando hacia arriba, entonces sería positivo. Simplemente yo anoto acá tensión, la T nada más. Positivo siendo la primera variable que estoy anotando, no necesito anotar su signo. Me voy a la otra variable que en este caso es peso, y como está apuntando hacia abajo, sé que su signo es negativo. Entonces va a ser menos peso. En ahí ya tengo las dos fuerzas que están actuando sobre el eje Y. Y esto lo igualo a 0. En este ejercicio, lo que me está pidiendo calcular es la masa. Esta es mi incógnita, la masa del bloque.
Ahora, si nos fijamos, solamente tengo tensión y peso. No tengo como tal una fuerza que diga más. Por ende, es necesario saber o conocer o recordar que el peso, ¿sí? Que el peso es igual a masa por gravedad. En vez de anotar peso, nosotros vamos a trabajar con masa por gravedad. ¿Por qué? Porque lo que nos está pidiendo calcular el ejercicio es masa. ¿Qué vamos a hacer entonces? En vez de anotar peso, vamos a anotar masa por gravedad. Es decir, yo anoto acá tensión menos, en vez de peso, porque es una igualdad, masa por gravedad. Y esto igual a 0. Entonces yo aquí ya he formado una ecuación, ¿sí? Con la cual puedo trabajar y averiguar si el valor que me está pidiendo el ejercicio. En este caso me dice calcular la masa. Por ende, mi incógnita es esta. Esta es mi incógnita, ¿sí? La tensión sé cuánto vale, 80 newtons. La gravedad en el planeta Tierra, vamos a manejar el dato de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Lo que tenemos que hacer entonces es despejar. Es decir, esta masa tiene que estar solito en uno de los dos lados, preferentemente en el primer lado. ¿Qué es lo que voy a hacer primero para volver positivo mi incógnita? Porque no puede haber una incógnita negativa, tiene que ser positiva. Aplicamos matemáticas. Todo lo que está restando en un lado de la ecuación pasa al otro lado a sumar. Es decir, yo voy a anotar tensión igual, aquí tendría que ser 0 más masa por gravedad, pero el 0 no afecta en suma ni resta, entonces directamente voy a anotar masa por gravedad. Es decir, esto está pasando a sumar, pero como el 0 no afecta ni resta ni suma, entonces lo mantengo masa por gravedad, ¿sí? Tensión viene a ser igual a masa por gravedad. ¿Qué es lo que hago a continuación? Lo que tengo que hacer es despejar, o sea, masa. Como masa sigue acompañado de gravedad, lo que voy a hacer es dar la vuelta, intercambiar lado con lado de cada de la ecuación, es decir, el primer lado se va al segundo lado y el segundo lado al primer lado. Esto por comodidad simplemente es comodidad. Masa por gravedad que está en el segundo lado, lo traigo acá. Igual, y la tensión que está en el primer lado lo llevo al segundo lado. ¿Sí? Nada más. Ahora, esta gravedad está multiplicando. No tengo aquí sumas ni restas, por ende, todo lo que está multiplicando pasa a dividir, o si está dividiendo pasa a multiplicar. O dicho de otra manera, todo lo que está en el numerador pasa al denominador, y si está en el denominador pasa al numerador. En este caso, como aquí hay una multiplicación, gravedad que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, es decir, va a ser masa igual a tensión dividido entre gravedad, ¿sí? De esa manera. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Y reemplazamos datos. Y esto lo voy a hacer acá, en una segunda columna. Entonces, lo que hago es reemplazar datos. Tengo masa. En vez de tensión, yo anoto el valor, que en este caso es 80 newtons. Lo coloco dividido. Y debajo anoto la gravedad, que habíamos mencionado que vamos a trabajar con 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Con esa gravedad. Entonces, yo tengo acá, vuelvo a anotar masa, tensión igual, y hago la operación en mi calculadora, 80 dividido entre 9,8. Recordemos que cuando es un quebrado, estamos hablando de división. Al hacer la división, 80 dividido entre 9,8 me va a salir 8,1632 y más números. Lo que yo voy a anotar por el momento es mi respuesta con 2 decimales, es decir, hasta acá. Y aquí voy a aplicar redondeo. Como esto es 3, es menor a 5, entonces esto se queda en 8,16. Si esto fuera mayor a 5, se le sumaría más 1 acá. Pero como no es el caso, simplemente esto es la masa 8,16. Ahora, las unidades de medida. En las unidades de medida, yo tengo newton y metros sobre segundo.
Es decir, aquí abajo hay metro sobre segundo al cuadrado y arriba tengo newton. Pero la masa no me puede dar en esas unidades. Entonces debemos recordar lo siguiente, el siguiente aspecto, que lo voy a anotar por acá. Cuando hablamos de newton, ¿sí? Newton, podemos expresar esto en kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Es lo mismo anotar esto que esto, es una igualdad. Entonces yo, en vez de anotar newtons, voy a anotar todo esto. ¿Sí? Voy a anotar acá kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado, que es su equivalente. Ahora, ¿para qué anoto esto? Para poder simplificar. Metros sobre segundo al cuadrado por metros sobre segundo al cuadrado se simplifican y mi respuesta queda de la siguiente manera. Masa es igual a 8,16 kilogramos. ¿Sí? Entonces la masa, su unidad de medida es kilogramos y mi respuesta está correcta.